hay una historia que muy poca gente conoce y que cambió para siempre la forma en que yo entiendo el dinero, los negocios y la construcción de riqueza. No es la historia de un empresario de Silicon Valley, no es la historia de un banquero de Wall Street, no es la historia de alguien que tuvo acceso a universidades de élite o a familias con poder. Es la historia de un hombre que nació en el campo, que no sabía leer con fluidez, que no tenía contactos, que no tenía capital y que aún así construyó una de las fortunas más sólidas de su región en el Japón del siglo XIX. Y lo que ese hombre hizo, lo que ese granjero entendió de forma casi instintiva, es exactamente lo que la mayoría de emprendedores latinoamericanos de hoy todavía no han comprendido, a pesar de tener acceso a internet, a cursos, a libros, a todo el conocimiento del mundo al alcance de sus manos. Eso me dice algo muy importante. El problema nunca fue la falta de información. El problema es algo mucho más profundo y de eso vamos a hablar hoy. Me llamo Ren Fugimoto y llevo años estudiando los patrones que separan a las personas que construyen riqueza real de las personas que pasan toda su vida trabajando duro sin llegar a ningún lado. He visto a cientos de emprendedores cometer los mismos errores una y otra vez. He hablado con personas que ganaban fortunas y las perdían, y con personas que empezaron desde cero y construyeron imperios silenciosos que duran generaciones. Y lo que voy a compartir contigo hoy no lo vas a encontrar en ningún curso de emprendimiento moderno. Porque nadie quiere enseñarte esto, porque si lo aprendes de verdad ya no necesitas depender de nadie. Quiero que te sientes, que te concentres y que escuches con la misma atención con la que un aprendiz escucha a su maestro. No porque yo sea superior a ti, sino porque lo que estoy a punto de compartir contigo tiene el poder de cambiar la dirección de tu vida financiera si lo aplicas con seriedad. El granjero del que te voy a hablar se llamaba Sohiro. No era un nombre famoso en su época, no aparece en los libros de historia, no tiene estatuas en su honor. Pero en su aldea, en esa pequeña comunidad agrícola al sur de Japón, su nombre significaba algo. Significaba trabajo, significaba visión, significaba una forma de entender el intercambio y el valor que muy pocos de sus contemporáneos habían desarrollado. Y lo que Sohiro hizo a lo largo de su vida, los principios que siguió de forma casi intuitiva, son los mismos principios que los grandes constructores de riqueza de todos los tiempos han aplicado con o sin educación formal, con o sin contactos. Déjame contarte cómo empezó todo. Sohiro nació en una familia de agricultores pobres en algún momento alrededor de 1820. En esa época, el Japón feudal estaba en sus últimas décadas antes de la gran apertura Meiji y la estructura social era rígida. Los campesinos eran campesinos, los comerciantes eran comerciantes, los samuráis eran samuráis. Moverse entre clases no era algo que se hiciera fácilmente, pero Sohiro observó algo que sus vecinos no veían o que veían pero ignoraban porque les parecía demasiado obvio para ser importante. Observó que el arroz que él cultivaba con meses de esfuerzo, con sudor, con sacrificio físico, con todo el desgaste de su cuerpo, ese mismo arroz valía mucho más en la ciudad que en el campo. No un poco más, mucho más. Y esa diferencia de precio no tenía que ver con la calidad del arroz, no tenía que ver con el esfuerzo que había costado producirlo. Tenía que ver con algo que los economistas modernos llaman arbitraje, pero que Sohiro entendió de una forma mucho más simple y directa. El valor no está en el producto, el valor está en la distancia entre el producto y el cliente que lo necesita. Piensa en eso por un momento. El valor no está en el producto, el valor está en la distancia entre el producto y quien lo necesita. Esto es algo que la mayoría de emprendedores latinoamericanos todavía no han interiorizado de verdad. Siguen pensando que si trabajan más duro, si producen más, si mejoran su producto, van a ganar más dinero. Y eso es parcialmente cierto, pero es la parte menos importante de la ecuación. Sohiro entendió que el trabajo duro en la producción era solo el comienzo y que el verdadero dinero estaba en el movimiento, en la distribución, en acercar lo que existe en un lugar a las personas que lo necesitan en otro lugar. Así que Sohiro tomó una decisión que sus vecinos consideraron una locura. En lugar de vender todo su arroz al intermediario local, que era quien fijaba los precios y quien siempre llevaba la mayor parte de la ganancia, Sohiro comenzó a reservar una parte de su cosecha, la transportaba él mismo a la ciudad más cercana y la vendía directamente. El primer año fue difícil, el camino era largo, el peso era considerable y no siempre encontraba compradores de inmediato. Pero cuando vendía ganaba casi el doble por cada unidad de arroz que cuando vendía al intermediario local. ¿Qué hizo Sohiro con esa diferencia? Aquí es donde la historia se pone interesante. Aquí es donde la mentalidad millonaria se separa de la mentalidad del trabajador. Un hombre con mentalidad de trabajador habría tomado ese dinero extra y lo habría gastado. Habría comprado mejores herramientas, habría mejorado su casa, habría celebrado su pequeño éxito y no hay nada malo en eso. Pero eso lo mantiene exactamente en el mismo lugar. Sohiro hizo algo diferente. Sohiro tomó ese dinero extra y lo usó para comprar el arroz de sus vecinos, el arroz que ellos vendían al intermediario local por una fracción de su valor real y lo llevó a la ciudad junto con el suyo propio.
En ese momento, Shohiro dejó de ser un granjero, sin darse cuenta, sin haber leído ningún libro de negocios, sin haber estudiado economía. Shohiro se convirtió en un comerciante. Y esa transición, ese momento que dejó de intercambiar su tiempo y su esfuerzo físico por dinero y comenzó a intercambiar valor organizado por dinero, ese fue el punto de inflexión de toda su historia financiera. Quiero que lo pienses en términos de tu propia vida. ¿Cuántos años llevas intercambiando tu tiempo por dinero? ¿Cuántos años llevas vendiendo tu esfuerzo, tu energía, tus horas a cambio de un salario o de una tarifa que alguien más fija? ¿Y cuándo fue la última vez que te preguntaste si hay una forma diferente de crear valor? ¿Una forma en que el dinero trabaje para ti en lugar de que tú trabajes para el dinero? Shohiro no tenía estas palabras, no tenía este vocabulario, pero actuó desde una comprensión instintiva de algo que en Japón se llama ma, que es el espacio entre las cosas, el intervalo, el vacío que conecta dos puntos. En los negocios, el ma es el espacio entre el productor y el consumidor, y quien controla ese espacio, quien llena ese vacío, quien construye un puente entre los dos extremos, ese es quien captura el valor. Y aquí viene la primera gran lección de Shohiro, la primera de varias que vamos a desglosar hoy con toda la profundidad que merece. La primera lección es esta: no construyas riqueza siendo el mejor en producir, construye riqueza siendo el mejor en conectar. El mundo está lleno de personas que producen cosas extraordinarias y que viven en la pobreza. Artesanos brillantes que no pueden pagar sus cuentas. Agricultores que trabajan 16 horas al día y apenas sobreviven. Profesionales altamente capacitados que ganan un salario mediocre. ¿Por qué? Porque están atrapados en el rol del productor. Y el productor siempre es el que menos poder tiene en la cadena de valor. En Japón aprendí que el poder en los negocios no reside en quien hace las cosas, sino en quien controla el flujo de las cosas. El que controla el flujo, controla el precio. El que controla el precio, controla la ganancia. Y el que controla la ganancia, construye riqueza. Esto no significa que debas dejar de ser bueno en lo que haces. Significa que ser bueno en lo que haces es solo el punto de partida, no el destino. Shohiro era un buen agricultor, pero su riqueza no vino de cultivar mejor arroz, vino de entender cómo mover ese arroz de donde había abundancia hacia donde había escasez. Ahora avancemos en la historia de Shohiro, porque lo que viene después es aún más revelador. Con el tiempo, Shohiro estableció una ruta comercial estable entre su aldea y la ciudad. Conocía los precios en ambos extremos, conocía los tiempos de cosecha, conocía cuándo había escasez y cuándo había abundancia. Y con ese conocimiento, con esa información que nadie más en su aldea se había molestado en recopilar, Shohiro comenzó a hacer algo que sus contemporáneos encontraban casi mágico. Podía predecir los precios con semanas de anticipación. No era magia, era observación sistemática, era el hábito de prestar atención a los patrones, de registrar mentalmente lo que veía, de conectar causas con efectos. En Japón existe un concepto llamado Kaizen que la mayoría de la gente conoce como mejora continua, pero que en su sentido más profundo significa la práctica de observar, aprender y ajustar de forma constante y deliberada. Shohiro practicaba Kaizen sin saber que tenía ese nombre. Cada viaje a la ciudad era una lección, cada conversación con un comerciante era información, cada fluctuación de precio era un dato que archivaba en su mente, y con esa información acumulada, Shohiro comenzó a hacer algo que transformó completamente su posición económica. Comenzó a comprar por adelantado. Cuando sabía que los precios iban a subir, compraba arroz, ahora al precio bajo, y lo vendía después al precio alto. Cuando sabía que había una cosecha abundante en camino, vendía rápido antes de que los precios bajaran. Estaba operando con una ventaja de información que nadie más en su comunidad tenía. No porque fuera más inteligente, sino porque era el único que se había tomado el trabajo de recopilar esa información de forma sistemática. Esto me lleva a la segunda gran lección de Shohiro, y esta es una que quiero que grabes en tu mente con fuego. La información es el activo más poderoso en cualquier negocio, en cualquier época, en cualquier mercado. No el dinero, no los contactos, no la educación formal, la información. Quien tiene información que otros no tienen, tiene poder, y ese poder se convierte en dinero si se usa con inteligencia. Hoy vivimos en la era de la información. Tienes acceso a más datos, a más conocimiento, a más inteligencia de mercado que cualquier empresario en toda la historia de la humanidad. Y sin embargo, la mayoría de las personas usan ese acceso para ver vídeos de entretenimiento, para discutir en redes sociales, para consumir contenido que no les da ninguna ventaja competitiva. Shohiro, con sus viajes a pie y sus conversaciones con comerciantes, acumulaba más inteligencia de mercado que la mayoría de emprendedores modernos que tienen el mundo entero en su bolsillo. ¿Por qué? Porque Shohiro tenía un propósito claro cuando recopilaba información. Cada dato que obtenía estaba orientado a una pregunta específica: ¿dónde está el desequilibrio entre oferta y demanda que yo puedo aprovechar?
Esa es la pregunta que debes hacerte tú también, no de forma abstracta, no como ejercicio intelectual, sino de forma práctica y concreta en tu mercado, en tu industria, en tu comunidad. ¿Dónde hay algo que la gente necesita y no está obteniendo fácilmente? ¿Dónde hay un productor que tiene algo valioso, pero no sabe cómo llevarlo al cliente que lo necesita? ¿Dónde está el espacio, el vacío que tú puedes llenar? Sigamos con Sohiro, porque su historia todavía tiene mucho más que enseñarnos. A medida que su negocio crecía, Sohiro enfrentó un problema que todo emprendedor exitoso enfrenta en algún momento, el problema de la escala. Él solo podía cargar tanto arroz, él solo podía hacer tantos viajes. Su cuerpo era el límite de su negocio y eso significaba que su ingreso tenía un techo, un límite físico que no podía superar sin importar cuánto trabajara. Este es el momento en que la mayoría de los emprendedores se quedan atascados, trabajan más duro, trabajan más horas, optimizan sus procesos y aún así sienten que están corriendo en una rueda sin llegar a ningún lado. Porque el problema no es la eficiencia, el problema es el modelo, un modelo de negocio donde tu ingreso está directamente atado a tu tiempo y tu esfuerzo físico tiene un límite inherente y ese límite eres tú. Sohiro no tenía palabras como apalancamiento o escalabilidad, pero entendió el problema de forma instintiva y encontró la solución de una manera que me parece absolutamente brillante. En lugar de trabajar más duro, Sohiro comenzó a enseñar a otros jóvenes de su aldea a hacer lo que él hacía. Les explicó las rutas, les enseñó cómo evaluar la calidad del arroz, les compartió lo que sabía sobre los precios en la ciudad. Y a cambio acordó con ellos que él organizaría las ventas y recibiría una comisión por cada transacción. Sohiro se convirtió en el coordinador del sistema, no en el ejecutor del sistema. ¿Entiendes lo que acaba de pasar? Sohiro pasó de ser el hombre que cargaba el arroz a ser el hombre que organizaba a los hombres que cargaban el arroz, y con ese cambio su ingreso dejó de estar limitado por su cuerpo. Ahora tenía 5 personas trabajando en su sistema, 10 personas, 20 personas. Cada viaje que ellos hacían generaba una comisión para Sohiro, independientemente de si él estaba presente o no. Esto es lo que en Japón llamamos el principio de la palanca. No la palanca financiera de los bancos, sino la palanca humana, la capacidad de multiplicar tu impacto y tu ingreso a través de los sistemas que construyes y de las personas que participan en ellos. Arquímedes dijo que con una palanca lo suficientemente larga podía mover el mundo. En los negocios, la palanca más poderosa que existe son los sistemas y las personas que los operan. Y aquí quiero detenerme, porque esto es algo que veo constantemente en emprendedores latinoamericanos y que me genera una profunda frustración. Hay una cultura muy arraigada en Latinoamérica de hacer todo uno mismo, de no confiar en nadie, de pensar que si no lo haces tú no va a quedar bien. Y entiendo de dónde viene esa mentalidad, viene de experiencias reales de traición, de ineficiencia, de personas que no cumplen lo que prometen, pero esa mentalidad, aunque tiene raíces comprensibles, es absolutamente destructiva para la construcción de riqueza. Ningún millonario construyó su fortuna solo. Ninguno. Cada persona que ha construido riqueza real lo ha hecho a través de sistemas que involucran a otras personas. La pregunta no es si vas a necesitar a otros, la pregunta es cómo construyes los sistemas correctos para que otros trabajen eficientemente dentro de ellos. Sohiro no tenía contratos escritos con los jóvenes que trabajaban en su red. No había abogados ni documentos formales. Lo que tenía era algo mucho más poderoso: reputación, confianza y un sistema donde todos ganaban. Los jóvenes ganaban más dinero del que habrían ganado vendiendo al intermediario local. Sohiro ganaba una comisión sin tener que hacer el trabajo físico. Los compradores en la ciudad obtenían arroz de calidad a un precio justo, todos ganaban y eso es lo que hacía que el sistema fuera sostenible. Este es el tercer principio de Sohiro y es uno de los más importantes. Construye sistemas donde todos los participantes ganen y tendrás un sistema que se sostiene solo. Los negocios que explotan a sus participantes, que extraen valor sin devolver valor, que se construyen sobre desequilibrios injustos, esos negocios tienen fecha de vencimiento. Pueden funcionar por un tiempo, pueden generar dinero en el corto plazo, pero no construyen riqueza duradera. La riqueza duradera se construye sobre relaciones donde el intercambio es genuinamente beneficioso para todas las partes. En Japón existe un concepto antiguo llamado omotenashi, que generalmente se traduce como hospitalidad, pero que en su esencia más profunda significa la anticipación de las necesidades del otro, el deseo genuino de que la experiencia del otro sea excelente. Los mejores negocios japoneses han aplicado este principio durante siglos, no como estrategia de marketing, sino como filosofía de operación. Y esa filosofía es lo que genera la lealtad más poderosa que existe, no la lealtad que se compra con descuentos y promociones, sino la lealtad que nace de sentir que alguien genuinamente se preocupa por tu bienestar. Sohiro aplicaba omotenashi de forma instintiva. Se preocupaba porque los compradores en la ciudad recibieran exactamente lo que esperaban. Se preocupaba porque los jóvenes de su aldea tuvieran un ingreso justo. Se preocupaba porque los agricultores que le vendían su arroz recibieran un precio mejor del que obtendrían con el intermediario local.
Y esa preocupación genuina por todos los participantes de su sistema era lo que lo diferenciaba de los intermediarios comunes que solo pensaban en maximizar su propia ganancia a costa de todos los demás. Avancemos ahora a la siguiente fase de la historia de Sohiro, porque es aquí donde la historia se vuelve verdaderamente extraordinaria. Con el tiempo, Sohiro acumuló suficiente capital para dar el siguiente salto. Y el siguiente salto no fue comprar más tierra para cultivar más arroz. No fue expandir su red de distribución a más ciudades, aunque eventualmente hizo eso también. El siguiente salto fue algo que sus contemporáneos encontraron completamente desconcertante. Sohiro comenzó a prestar dinero. No a tasas usureras, no de la forma en que los prestamistas abusivos operaban en esa época. Sohiro prestaba dinero a agricultores que necesitaban capital para plantar, con la condición de que le pagaran en arroz al momento de la cosecha, a un precio acordado de antemano. Era lo que hoy llamaríamos un contrato de futuros, pero en el contexto de una aldea japonesa del siglo XIX. ¿Por qué era esto brillante? Porque Sohiro no solo estaba prestando dinero y cobrando interés, estaba garantizando su suministro de arroz a un precio predecible antes de que la cosecha siquiera existiera. Estaba eliminando la incertidumbre de su negocio. Estaba creando una red de proveedores que dependían de él y que tenían un incentivo para mantener la relación en buenos términos. Y estaba haciendo que su dinero trabajara para él mientras él dormía. Este es el momento en que Sohiro cruzó la línea que separa a los trabajadores de los capitalistas, en el sentido más puro y positivo de esa palabra. No el capitalismo de explotación, sino el capitalismo de inversión, donde el capital que has acumulado con tu trabajo se convierte en una herramienta que genera más capital de forma independiente a tu esfuerzo. Y aquí es donde quiero hacerte una pregunta directa, una pregunta que espero que te incomode un poco, porque la incomodidad es la señal de que estás tocando algo importante. Tienes dinero trabajando para ti ahora mismo. No me refiero a una cuenta de ahorros que te paga un 2% anual, mientras la inflación se come tu poder adquisitivo. Me refiero a capital real, invertido en activos reales, generando flujo de caja real, de forma independiente a tu tiempo y tu esfuerzo. Si la respuesta es no, entonces estás exactamente en la misma posición en que estaban los vecinos de Sohiro, trabajando duro, sobreviviendo, pero sin construir riqueza real. La diferencia entre un ingreso y riqueza es esta. El ingreso se detiene cuando tú te detienes. La riqueza continúa generándose aunque tú te detengas. Sohiro entendió esto antes de que existiera ningún libro de finanzas personales, antes de que Robert Kiyosaki escribiera Padre Rico, Padre Pobre, antes de que ningún gurú financiero moderno formulara estos conceptos. Lo entendió porque observó la realidad con ojos limpios y sacó conclusiones lógicas de lo que veía. Ahora quiero hablar de algo que es igualmente importante en la historia de Sohiro y que casi nunca se menciona cuando se habla de construcción de riqueza: su relación con el fracaso. Sohiro no tuvo una trayectoria lineal de éxito. Hubo años en que las cosechas fallaron y perdió dinero. Hubo un periodo en que un incendio destruyó parte de su almacén y perdió meses de trabajo. Hubo ocasiones en que personas en las que confiaba lo defraudaron, y en cada uno de esos momentos Sohiro hizo algo que la mayoría de las personas no hacen. Se sentó, analizó lo que había pasado sin dramatismo ni victimismo, extrajo la lección y ajustó su sistema para que ese tipo de pérdida no volviera a ocurrir de la misma manera. En Japón existe un principio que se llama Ansei, que significa reflexión profunda y honesta sobre los propios errores. No es lo mismo que culparse a uno mismo, no es lo mismo que el castigo emocional que muchos emprendedores se infligen cuando algo sale mal. Ansei es un proceso frío, claro, casi quirúrgico de análisis. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué señales ignoré? ¿Qué decisión tomé que contribuyó a este resultado? ¿Qué voy a hacer diferente? Los emprendedores que he visto fracasar de forma definitiva, los que se rinden y nunca vuelven a intentarlo, no son los que cometieron los errores más graves. Son los que no pudieron hacer Ansei, los que no pudieron sentarse con sus fracasos de forma honesta y aprender de ellos. O se quedaron atrapados en la culpa y la vergüenza, o se quedaron atrapados en la racionalización y las excusas. En ambos casos, el fracaso no se convirtió en información útil, se convirtió en una herida que los paralizó. Sohiro trataba sus fracasos como un agricultor trata una mala cosecha. No es una tragedia personal, es un dato del sistema. ¿Qué condiciones produjeron este resultado? ¿Qué puedo controlar y qué no puedo controlar? ¿Cómo ajusto mis prácticas para reducir la probabilidad de que esto vuelva a ocurrir? Esta es una distinción absolutamente fundamental entre la mentalidad del emprendedor que se queda atascado. El primero ve los fracasos como parte del proceso de aprendizaje, como el precio de la educación real. El segundo ve los fracasos como evidencia de que no puede, de que el sistema está en su contra, de que no tiene lo que se necesita para tener éxito. Y quiero ser muy claro sobre algo, no estoy diciendo que el sistema sea justo, no lo es. Hay desigualdades estructurales reales, hay barreras de acceso reales, hay privilegios que algunos tienen y otros no. Todo eso es verdad, pero también es verdad que dentro de esas condiciones injustas hay personas que construyen riqueza y personas que no.
Y la diferencia en la gran mayoría de los casos no está en las condiciones externas, sino en la mentalidad y en los sistemas que cada persona construye. Sohiro nació en una de las sociedades más rígidamente estratificadas de la historia. Los campesinos japoneses del periodo Edo tenían restricciones legales sobre lo que podían hacer, a dónde podían ir, cómo podían vestirse, qué podían comer. Y aún así, dentro de esas restricciones, Sohiro encontró los espacios donde el movimiento era posible y los aprovechó con toda su inteligencia y toda su energía. ¿Cuáles son tus restricciones reales? No las que imaginas, no las que te han dicho que existen, sino las que son realmente reales. Porque mi experiencia me dice que la mayoría de las personas sobreestiman sus restricciones externas y subestiman sus restricciones internas. Las restricciones externas son reales, pero limitadas. Las restricciones internas, las creencias, los miedos, los patrones de pensamiento heredados, esas son las que realmente te detienen. Sigamos con Sohiro, porque hay un capítulo de su historia que me parece especialmente relevante para el emprendedor latinoamericano de hoy. A medida que el negocio de Sohiro creció, comenzó a atraer la atención de personas que querían una parte de lo que él había construido. Algunos se acercaron con propuestas de asociación genuinas, otros intentaron copiarlo, otros intentaron sabotearlo, y otros, los más peligrosos, intentaron seducirlo con oportunidades que parecían brillantes, pero que en realidad eran trampas. Hubo un comerciante de una ciudad cercana que se acercó a Sohiro con una propuesta que en el papel parecía perfecta. Le ofrecía acceso a mercados mucho más grandes, a compradores con mucho más poder adquisitivo, a volúmenes de negocio que Sohiro nunca había manejado. La condición era que Sohiro pusiera todo su capital como garantía de la operación y cediera el control de los precios al comerciante. Sohiro rechazó la propuesta. Sus vecinos pensaron que era un tonto que estaba dejando pasar la oportunidad de su vida, pero Sohiro había visto este patrón antes, había visto a otros agricultores aceptar tratos que parecían buenos en el papel y que los dejaban sin nada cuando algo salía mal. Y la razón por la que esos tratos siempre terminaban mal no era la mala suerte, era que el diseño del trato siempre transfería el riesgo al más débil y las ganancias al más fuerte. Sohiro tenía una regla que nunca violó. Nunca pongas en riesgo lo que necesitas para sobrevivir en busca de lo que quieres para prosperar. Esta es una distinción que parece obvia cuando se dice así, pero que en la práctica es extraordinariamente difícil de mantener cuando alguien te está presentando una oportunidad emocionante con números que te hacen brillar los ojos. He visto a emprendedores perder todo lo que habían construido en años de trabajo porque apostaron sus activos esenciales en una oportunidad que parecía segura. He visto a personas hipotecar su casa para invertir en un negocio que fracasó. He visto a socios destruir relaciones de décadas por no haber establecido las reglas correctas desde el principio. Y en todos esos casos, el error no fue haber tomado riesgos, el error fue haber tomado los riesgos equivocados, los riesgos que ponían en peligro la base desde la que operaban. El riesgo inteligente es el riesgo que puedes absorber si las cosas salen mal. El riesgo que te destruye si las cosas salen mal. No es riesgo inteligente, es ruleta rusa con tu futuro financiero. Sohiro crecía despacio, mucho más despacio de lo que podría haber crecido si hubiera aceptado ese tipo de tratos. Pero crecía de forma sólida, de forma que cada nuevo nivel que alcanzaba era una base firme desde la que podía seguir construyendo. No construía castillos en el aire, construía cimientos, y sobre esos cimientos construía paredes, y sobre esas paredes construía techos, y el edificio que resultaba podía soportar las tormentas, porque cada parte estaba bien hecha. En Japón hay un proverbio que dice que la tortuga llega más lejos que la liebre, no porque sea más rápida, sino porque nunca se detiene. Y esto no es un llamado a la mediocridad, no es un llamado a conformarse con poco. Es un llamado a la consistencia, a la construcción paciente y deliberada, a resistir la tentación del atajo, que promete riqueza rápida, pero que en realidad solo enriquece a quien te vende el atajo. ¿Cuántas veces has perseguido el atajo? ¿Cuántas veces has invertido tiempo, dinero o energía en algo que prometía resultados rápidos y que terminó siendo una decepción? No te estoy juzgando, te estoy preguntando, porque quiero que seas honesto contigo mismo sobre el patrón. Porque si has perseguido atajos repetidamente y cada vez has terminado en el mismo lugar, la pregunta no es si el próximo atajo va a ser diferente. La pregunta es ¿por qué sigues buscando atajos en lugar de construir el camino real? El camino real es más largo. El camino real requiere más paciencia. El camino real no tiene la emoción de la promesa fácil, pero el camino real llega a algún lado y los atajos generalmente te dejan exactamente donde empezaste, pero con menos tiempo y menos dinero. Quiero hablar ahora de algo que me parece absolutamente crucial en la historia de Sohiro, algo que define su carácter más que cualquier estrategia de negocios, su relación con el dinero a nivel emocional y filosófico. Sohiro no amaba el dinero. Esta afirmación puede sonar extraña en el contexto de un vídeo sobre construcción de riqueza, así que déjame explicarla con cuidado. Sohiro no era indiferente al dinero, no despreciaba el dinero, entendía perfectamente el valor del dinero
y lo gestionaba con extrema disciplina. Pero no tenía con el dinero la relación emocional que tienen muchas personas, esa relación donde el dinero se convierte en una medida de valor personal, donde tener más dinero significa ser mejor persona y tener menos dinero significa ser un fracasado. Para Sohiro, el dinero era una herramienta, como un buen cuchillo en la cocina, útil, necesario, valioso, pero no el fin en sí mismo. El fin era la vida que el dinero permitía construir, la seguridad de su familia, la capacidad de ayudar a su comunidad, la libertad de tomar decisiones sin estar desesperado por la supervivencia inmediata. Esta distinción es más importante de lo que parece, porque la relación emocional que tienes con el dinero determina las decisiones que tomas con él. Las personas que aman el dinero de forma obsesiva tienden a acumularlo sin invertirlo, por miedo a perderlo. Las personas que desprecian el dinero tienden a gastarlo sin pensarlo, como si fuera sucio y hubiera que deshacerse de él rápido. Las personas que tienen miedo del dinero tienden a sabotear su propio éxito de formas sutiles pero sistemáticas. Y las personas que tienen una relación sana con el dinero, como la que tenía Sohiro, lo tratan como lo que es, un recurso que se puede usar inteligentemente para crear más valor, más libertad, más opciones, ni más ni menos. En Japón aprendí que la mayoría de los problemas financieros de las personas no son problemas de matemáticas, son problemas de psicología. No es que no sepan que deben ahorrar, es que tienen creencias subconscientes que sabotean su capacidad de hacerlo. No es que no sepan que deben invertir, es que tienen un miedo profundo a la pérdida que les impide actuar. No es que no sepan que deben construir múltiples fuentes de ingreso, es que tienen una identidad tan arraigada como empleado que no pueden verse a sí mismos como emprendedores. Estas creencias no son culpa tuya. ¿Las heredaste de tu familia, de tu cultura, de las experiencias que tuviste con el dinero cuando eras niño? Pero aunque no son culpa tuya, sí son tu responsabilidad. Porque ahora que eres adulto, ahora que tienes la capacidad de examinar tus creencias y cuestionarlas, la pregunta es, ¿vas a seguir operando desde creencias que te limitan o vas a hacer el trabajo de identificarlas, cambiarlas? Sohiro tuvo la ventaja de no haber sido educado en el sistema de creencias limitantes que afecta a tantas personas hoy. Nadie le dijo que el dinero era la raíz de todos los males. Nadie le dijo que los ricos son malos y los pobres son buenos. Nadie le dijo que pedir dinero por tu trabajo es deshonesto. Creció con una relación pragmática y limpia con el intercambio de valor y esa relación limpia fue uno de sus mayores activos. ¿Cuáles son las creencias que tú tienes sobre el dinero? ¿Crees que no mereces ser rico? ¿Crees que si ganas mucho dinero vas a perder a tus amigos o a tu familia? ¿Crees que el éxito financiero requiere sacrificar la integridad o la honestidad? ¿Crees que las personas de tu nivel socioeconómico no llegan a ciertos lugares? Estas creencias, si las tienes, son muros invisibles que te detienen con más eficacia que cualquier obstáculo externo. Identifícalas, nómbralas, pregúntate de dónde vienen y si son verdad. Y luego decide conscientemente si quieres seguir operando desde ellas o si quieres construir creencias nuevas que te sirvan mejor. Continuemos con Sohiro, porque hay un aspecto final de su historia que quiero explorar con profundidad y es el aspecto de la herencia, no la herencia financiera, sino la herencia de conocimiento y de sistemas. Cuando Sohiro llegó a la edad en que comenzó a pensar en el futuro de lo que había construido, tomó una decisión que sus contemporáneos encontraron extraña. En lugar de simplemente dejar su negocio a su hijo mayor, como era la costumbre, Sohiro pasó años enseñando a su hijo no solo cómo operar el negocio, sino por qué funcionaba cada parte del sistema. Le enseñó los principios, no solo los procedimientos, le enseñó a pensar, no solo a ejecutar. La diferencia es enorme. Un negocio que se hereda como un conjunto de procedimientos es un negocio que depende de que las condiciones externas no cambien. Cuando las condiciones cambian, el heredero que solo sabe ejecutar procedimientos no sabe qué hacer. Pero un negocio que se hereda como un conjunto de principios es un negocio que puede adaptarse porque el heredero entiende por qué las cosas funcionan y puede aplicar esos mismos principios en condiciones nuevas. Esto es algo que veo constantemente en empresas familiares latinoamericanas. El fundador construye algo brillante, basado en su comprensión intuitiva de los principios del negocio. Y cuando llega el momento de transferir el negocio a la siguiente generación, lo que se transfiere son los procedimientos, los hábitos, las rutinas, pero no los principios subyacentes. Y cuando el mercado cambia, cuando aparece la competencia, cuando las condiciones económicas se transforman, la segunda generación no sabe cómo responder porque nunca entendió por qué las cosas funcionaban. Sohiro entendió esto y se aseguró de que su hijo no solo heredara el negocio, sino que heredara la capacidad de construir negocios, no solo el pez, sino la habilidad de pescar. Y esa distinción es lo que permitió que lo que él construyó se mantuviera y creciera mucho más allá de su propia vida. ¿Qué principios estás transmitiendo a las personas que te rodean? ¿Qué estás enseñando con tu ejemplo, con tus decisiones, con la forma en que manejas el dinero y los negocios? Porque tanto si tienes hijos como si no,
Tanto si tienes empleados como si no, siempre hay personas que observan cómo operas y aprenden de ti, para bien o para mal. Ahora quiero conectar todo lo que hemos hablado de Sohiro con la realidad del emprendedor latinoamericano de hoy, porque hay una razón muy específica por la que elegí contar esta historia. Y esa razón tiene que ver con el momento histórico que estamos viviendo. Estamos en un periodo de transformación económica sin precedentes. La digitalización está destruyendo modelos de negocio que han existido por décadas y creando oportunidades nuevas que no existían hace 5 años. La globalización está conectando mercados que antes estaban completamente separados. Las barreras de entrada a muchas industrias están cayendo porque la tecnología ha democratizado el acceso a herramientas que antes solo tenían las grandes empresas. En este contexto, los principios que Soshiro aplicó en el Japón del siglo XIX son más relevantes que nunca, porque la tecnología cambia, los mercados cambian, los productos cambian, pero los principios fundamentales del intercambio de valor no cambian. La naturaleza humana no cambia. La lógica de la oferta y la demanda no cambia. El poder de la información no cambia. La importancia de construir sistemas que generen valor para todos los participantes no cambia. Lo que ha cambiado es la velocidad a la que puedes aplicar estos principios y la escala a la que puedes operar. Sohiro tardó décadas en construir una red de distribución que cubría varias aldeas y algunas ciudades. Tú, con las herramientas digitales disponibles hoy, puedes construir una red de distribución que cubra todo un continente en meses. La diferencia no es de principios, es de velocidad y de escala. Pero esa velocidad y esa escala también traen sus propios peligros, porque cuando puedes crecer rápido, también puedes caer rápido. Cuando puedes llegar a millones de personas, también puedes cometer errores a escala masiva. Y cuando el mundo está lleno de oportunidades que prometen resultados extraordinarios en tiempo récord, la tentación de abandonar los principios sólidos en busca del crecimiento rápido es más fuerte que nunca. Por eso la historia de Sohiro es tan relevante hoy, no como un modelo a seguir en sus detalles específicos, sino como un recordatorio de que los principios que generan riqueza real son atemporales y que la tentación de ignorarlos en busca del atajo siempre ha existido. Siempre ha terminado de la misma manera. Quiero darte ahora algo concreto, algo que puedas llevar de esta conversación y aplicar en tu vida esta semana, no el próximo mes, no el próximo año, esta semana. El primer ejercicio práctico es lo que yo llamo el mapa del matoma, una hoja de papel y dibuja 2 columnas. En la columna de la izquierda escribe todos los productos o servicios que existen en tu mercado o en tu industria. En la columna de la derecha escribe todos los tipos de clientes que necesitan esos productos o servicios. Luego mira el espacio entre las 2 columnas y hazte esta pregunta. ¿Dónde hay una desconexión? Donde hay algo que la gente necesita que no está llegando a ellos de forma eficiente, donde está el MA que tú puedes llenar, no te compliques con esto, no necesitas un análisis de mercado sofisticado. Sohiro no tenía Excel ni Google Analytics, tenía ojos abiertos y la disposición de prestar atención a lo que veía. Tú también tienes eso. Úsalo. El segundo ejercicio práctico es lo que yo llamo la auditoría del tiempo durante una semana. Registra exactamente cómo usas cada hora de tu día, no lo que crees que haces, lo que realmente haces. Y al final de la semana clasifica cada actividad en una de 3 categorías: actividades que generan valor económico directo, actividades que construyen capacidad para generar valor en el futuro y actividades que no hacen ninguna de las 2 cosas. Luego mira cuánto tiempo estás dedicando a la tercera categoría y pregúntate si puedes reducirla a la mitad. No te estoy diciendo que elimines todo lo que no sea productivo de tu vida. El descanso es necesario, el tiempo con la familia es necesario, el ocio es necesario, pero hay una diferencia entre el descanso intencional que te recarga y el consumo pasivo que te vacía. Sohiro descansaba, pero no desperdiciaba. Había una diferencia entre el sueño que lo preparaba para el día siguiente y las horas perdidas en actividades que no lo llevaban a ningún lado. El tercer ejercicio práctico es lo que yo llamo la revisión de activos. Haz un inventario de todo lo que tienes, tu conocimiento, tus habilidades, tu red de contactos, tu tiempo disponible, tu capital financiero, aunque sea pequeño. Y para cada activo, hazte esta pregunta: ¿estoy usando este activo de la forma más inteligente posible o lo estoy subutilizando? ¿Hay una forma en que este activo podría generar valor para otros y, en consecuencia, ingreso para mí? Sohiro empezó con lo que tenía: conocimiento de la agricultura, acceso a una red de productores y la disposición de caminar hasta la ciudad. No esperó a tener más. No esperó a tener el capital perfecto, los contactos perfectos, las condiciones perfectas. Empezó con lo que tenía y fue construyendo desde ahí. Tú también tienes más de lo que crees. El problema no es la falta de recursos. El problema es que no estás viendo los recursos que ya tienes con la claridad suficiente para usarlos de forma inteligente. Ahora quiero hablar de algo que es quizás el aspecto más difícil de todo lo que hemos discutido hoy, y es la cuestión del tiempo. Específicamente, la cuestión de cuánto tiempo estás dispuesto a invertir antes de ver resultados significativos.
Vivimos en una cultura de gratificación inmediata. Todo está diseñado para darte lo que quieres ahora de forma instantánea, sin espera. Y esa cultura ha creado una generación de emprendedores que abandona demasiado pronto, que salta de idea en idea buscando la que dé resultados rápidos, que confunde la falta de resultados inmediatos con la prueba de que algo no funciona. Sohiro pasó años construyendo su red antes de que generara el tipo de ingreso que transformó su vida. Los primeros años fueron de aprendizaje, de pequeñas ganancias, de construcción lenta y deliberada de los sistemas que eventualmente le darían libertad financiera. Si Sohiro hubiera vivido en nuestra época, si hubiera tenido acceso a redes sociales donde podía ver a otros aparentemente haciéndose ricos de la noche a la mañana, ¿habría tenido la paciencia de continuar? No lo sé. Pero sé que la paciencia estratégica, la capacidad de mantener el rumbo cuando los resultados todavía no son visibles, es una de las habilidades más escasas y más valiosas que puede tener un emprendedor. Y también sé que esa paciencia no es pasividad, no es esperar sentado a que las cosas pasen. Es continuar actuando, continuar aprendiendo, continuar ajustando, con la confianza de que los principios correctos, aplicados de forma consistente, producen resultados, aunque no siempre en el tiempo que uno quisiera. En Japón existe el concepto de shokunin, que se refiere al artesano que dedica toda su vida a perfeccionar su oficio, no por las recompensas externas que suele traerá, sino por el valor intrínseco de la excelencia en sí misma. El shokunin no trabaja para hacerse rico, trabaja porque su trabajo es la expresión más completa de quién es. Y paradójicamente esa dedicación absoluta a la excelencia es lo que eventualmente genera el reconocimiento y la prosperidad. No te estoy diciendo que ignores las recompensas económicas de tu trabajo. Te estoy diciendo que si construyes tu negocio solo en función de las recompensas económicas, sin un compromiso genuino con la excelencia y el valor que creates para otros, vas a tomar decisiones que sacrifican la calidad por la ganancia rápida, y esas decisiones eventualmente destruyen lo que has construido. Los negocios más duraderos, los que generan riqueza real a lo largo de generaciones, son los que tienen en su núcleo un compromiso genuino con la excelencia. No porque sea bonito decirlo, sino porque es lo que genera la confianza, la lealtad y la reputación que ninguna campaña de marketing puede comprar. Sohiro tenía reputación de honestidad y calidad en toda la región. Esa reputación era su activo más valioso que su capital, más valioso que su red de distribución, más valioso que su conocimiento del mercado. Porque la reputación es lo que hace que los clientes vuelvan, lo que hace que los socios quieran trabajar contigo, lo que hace que las oportunidades lleguen a ti en lugar de que tengas que perseguirlas. ¿Cuál es tu reputación en tu mercado? ¿Qué dicen de ti las personas que han hecho negocios contigo? ¿Eres conocido por la calidad, por la honestidad, por cumplir lo que prometes? ¿O eres conocido por otras cosas menos positivas? Y si no sabes la respuesta a esta pregunta, eso en sí mismo es información importante. La reputación no se construye en un día, pero sí se destruye en uno. Y en el área de las redes sociales y las reseñas en línea, la reputación es más importante que nunca, porque nunca antes había sido tan fácil para un cliente insatisfecho compartir su experiencia con miles de personas. Quiero acercarme al final de este discurso con algo que creo que es el mensaje más importante de todo lo que hemos hablado hoy, algo que sintetiza no solo la historia de Sohiro, sino todo lo que he aprendido estudiando a las personas que construyen riqueza real. La riqueza no es un destino, la riqueza es una consecuencia, es la consecuencia natural de aplicar de forma consistente y durante suficiente tiempo los principios correctos, crear valor genuino para otros. Construir sistemas que funcionen independientemente de tu presencia física. Gestionar la información con inteligencia. Tomar riesgos calculados que puedas absorber si salen mal. Construir reputación de honestidad y excelencia. Reinvertir las ganancias en lugar de consumirlas. Aprender de los fracasos sin quedar paralizado por ellos. Y mantener el rumbo con la paciencia de quien sabe que los principios correctos producen resultados. Sohiro no se propuso hacerse rico. Se propuso crear valor, se propuso construir sistemas que funcionaran, se propuso ser útil para su comunidad, y la riqueza fue la consecuencia de esas decisiones, no el objetivo de ellas. Esto no significa que no debas tener objetivos financieros claros, debes tenerlos. Los objetivos financieros son el mapa que te dice hacia dónde vas. Pero el combustible que te lleva ahí no es la obsesión con el dinero, es el compromiso con el valor que creates y los sistemas que construyes para crearlo. Hay algo más que quiero decirte antes de terminar, algo que pocas personas dicen abiertamente, pero que yo creo que es fundamental para entender por qué tantos emprendedores inteligentes, trabajadores y bien intencionados no logran construir la riqueza que merecen. El problema más común que veo no es la falta de conocimiento, no es la falta de oportunidades, no es la falta de capital inicial. El problema más común es la falta de acción decisiva, la parálisis por análisis. El esperar a tener todo perfecto antes de empezar. El miedo al fracaso que se disfraza de prudencia. Sohiro no esperó a tener el capital perfecto para empezar a comerciar.
No esperó a tener los contactos perfectos en la ciudad, no esperó a que las condiciones fueran ideales. Empezó con lo que tenía, donde estaba, con los recursos que tenía disponibles en ese momento. Y fue ajustando en el camino, aprendiendo de cada paso, construyendo sobre cada pequeño éxito. Esa disposición a empezar antes de estar listo, a actuar con información incompleta, a aceptar que el aprendizaje real ocurre en la acción y no en la preparación, esa es quizás la característica más importante. Distingue a los que construyen riqueza de los que solo sueñan con construirla. No estoy diciendo que actúes sin pensar, estoy diciendo que hay un punto en el que seguir pensando y planificando se convierte en una forma de evitar la incomodidad de actuar. Y ese punto llega mucho antes de lo que la mayoría de las personas creen. Tienes una idea de negocio que llevas meses o años pensando, pero que nunca has comenzado. Hay una inversión que sabes que deberías hacer, pero que sigues postergando. Hay un cambio en tu modelo de negocio que reconoces que necesitas hacer, pero que te da miedo implementar. Esas son las preguntas que te pido que respondas honestamente, no para mí, sino para ti mismo, porque el tiempo pasa de todas formas. Los años pasan independientemente de si actúas o no actúas. La única diferencia es que si actúas, dentro de 5 años vas a estar en un lugar diferente al que estás hoy. Y si no actúas, dentro de 5 años vas a estar exactamente en el mismo lugar, con 5 años más de edad, con 5 años más de oportunidades perdidas y con la misma pregunta que tienes hoy: ¿cuándo voy a empezar? Sohiro, el granjero que no sabía leer bien, que no tenía contactos, que no tenía capital, que no tenía educación formal, que vivía en una sociedad que no le daba ningún privilegio especial. Ese hombre construyó una fortuna porque decidió actuar desde donde estaba con lo que tenía, porque observó el mundo con ojos abiertos y encontró los espacios donde podía crear valor, porque construyó sistemas que funcionaban para todos los participantes, porque trató sus fracasos como lecciones y no como condenas, porque mantuvo el rumbo con la paciencia de quien confía en los principios que aplica. Esos mismos principios están disponibles para ti hoy. No necesitas estudios que no tienes, no necesitas contactos que no tienes, no necesitas capital que no tienes, necesitas claridad sobre el valor que puedes crear, la disposición de construir los sistemas para crearlo y el coraje de empezar antes de estar completamente listo. La historia de Sohiro no es la historia de un hombre excepcional, es la historia de un hombre ordinario que aplicó principios extraordinariamente bien. Y eso es exactamente lo que cualquier persona puede hacer en cualquier época, en cualquier mercado, con cualquier punto de partida. Si algo de lo que he compartido hoy resonó contigo, si sientes que hay una verdad en estas palabras que se aplica a tu situación específica, te invito a que no dejes que esa resonancia se quede en emoción pasajera. Conviértela en acción, toma uno de los ejercicios que mencioné, el mapa del MA, la auditoría del tiempo, la revisión de activos, y hazlo esta semana, no la próxima. Porque la diferencia entre las personas que construyen riqueza y las personas que no la construyen no está en lo que saben. Está en lo que hacen con lo que saben. Y esa diferencia, esa brecha entre el conocimiento y la acción, es la que define el rumbo de una vida entera. El granjero Sohiro murió como un hombre rico, no porque tuvo suerte, no porque nació en el momento correcto, no porque alguien le dio una oportunidad especial. Murió como un hombre rico porque cada día de su vida adulta eligió actuar desde sus principios, construir con paciencia y crear valor genuino para las personas a su alrededor. Y esa elección, repetida día tras día durante décadas, produjo el único tipo de riqueza que vale la pena construir. La riqueza que dura, la riqueza que crece, la riqueza que puede transmitirse no solo como dinero, sino como conocimiento y como sistema. Esa es la riqueza que yo quiero para ti. No la riqueza del golpe de suerte, no la riqueza de la oportunidad que cae del cielo, sino la riqueza que construyes con tus propias manos, con tu propia mente, con tus propios principios. La riqueza que nadie te puede quitar porque no vive en una cuenta bancaria, sino en tu capacidad de crear valor. La riqueza que se multiplica cuando la compartes porque está basada en principios que funcionan para todos. Empieza hoy, no mañana, no el lunes, no cuando las condiciones sean perfectas. Hoy, con lo que tienes desde donde estás. Porque ese es el único momento en que siempre tendrás disponible para construir el futuro que mereces